Sí, estoy iniciando el programa de grabación aquí para que no tengamos problema con ello. Ya estamos grabando y vamos entonces ahora sí a compartirles pantalla. Entonces podemos ver aquí que nosotros iniciamos en nuestra clase previa el tema de la colonización. Está la presentación, ustedes tenían un documental para revisar y también está la clase anterior para los que no estuvieron en clase, pues ahí está para que la revisen. Para los que tenían fallas en internet ese día, ahí está la clase para que revisen ese contenido y puedan entonces tener completo. Y aquí están pues las temáticas de hoy, el desarrollo económico de la colonia. Entonces tenemos la presentación y hay una actividad para complementar el tema que esperamos ustedes puedan realizarlo. Recordar que la semana entrante no tendremos clase, es la semana de receso otoñal. Esperamos que ustedes puedan descansar, así que la actividad, por lo tanto, deben realizarla antes de que se vayan a esa semana. Es decir, hay plazo hasta el domingo para hacer la entrega, de manera que usted pueda ir a disfrutar el resto de los días. Y vamos entonces a nuestra presentación del día de hoy, la economía de la colonia. Recordar que nos estamos especializando en el tema de la colonia española, ya que es la que tiene que ver con nosotros. El próximo año estudiaremos o abordaremos acerca de las otras colonias, que es la colonia francesa, lo que son las colonias inglesas y otras colonias como Portugal, Dinamarca y otros países que tuvieron colonias minoritarias. Entonces la nuestra, que estamos estudiando este periodo, la economía de la colonia española, porque es la que llegó a nuestro territorio y porque es la de mayor extensión en América Latina. Entonces este tipo de colonias en sus instituciones que colocaron para administrar, entonces también se caracterizó en el aspecto económico por unos elementos especiales. Entre ellos está entonces el monopolio comercial, el proteccionismo y el mercantilismo. ¿Qué es el monopolio? Es cuando está ejercido por una única empresa, en este caso por la corona española, y se les solicitaba o se les pedía o era prohibido que las colonias comercializaran con otros, solo podían comercializar con España. Entonces por eso había un monopolio. El proteccionismo entonces tiene que ver con el hecho de favorecer la industria y los productos para evitar una competencia con España, es decir, que se evitó que en las colonias se desarrollara la industria, que se desarrollaran grandes cultivos que rivalizaran con lo que ya tenía España. Entonces de esa manera se impedía el avance de las colonias y se mantenían controladas. El mercantilismo es la política económica que la corona española emplea para las colonias, donde el único que sacaba ventaja pues era la corona, ya que tenía un alto interés en llevarse los recursos de plata y de oro de las colonias, así que era hacia donde estaba dirigido esa actividad económica. Entonces existían dos rutas comerciales básicamente, o dos sentidos en el comercio. Uno, el que va a España, es decir, la ruta comercial a España, aquella que sale de América y se dirige a España, y que de América lleva metales preciosos, azúcar, tabaco, cacao y otros alimentos de esas plantas tropicales que América tenía y que en Europa no existían. A su vez
partía la otra ruta, la que venía de España y traía alimentos. Traían esos alimentos, pues eran procesados, tenían animales, tenían vestidos, manufacturas y plantas europeas para plantar en América y colocar así en las casas, en las haciendas de los españoles, y de esa manera entonces fortalecer ambos lados. Eso era, en ese sentido, había un beneficio para ambos lados. Pero recuerde que en América se evitaba que se desarrollara la industria, es decir, de España hacia acá no se trajeron elementos que permitiesen el desarrollo industrial de las Américas. El régimen comercial del virreinato. Recuerde que América estaba dividida en virreinatos y que eran controlados por el monopolio español, es decir, solo España podía comercializar con sus colonias. Estaba prohibido el virreinato de Nueva España, el de México, que comercializara con las colonias inglesas que estaban cerca de ellos, y mucho menos que fuera a comercializar con Inglaterra. Igual ocurría, digamos, en Sudamérica, donde estaban las colonias portuguesas, se les estaba prohibido comercializar con ellas y mucho menos con Portugal. Así que de esa manera el virreinato construyó una institución que se llamaba Tribunal de Consulado, que era el encargado justamente de monopolizar la actividad económica, de controlarla. Entonces, esto empieza en 1561, cuando Felipe II establece que en España, en la metrópoli, en la madre patria, habría un puerto encargado para el desarrollo del comercio, y es que todo el comercio de América tenía que llegar a Sevilla, y de esa manera entonces también él estableció algunos puertos en lo que eran las colonias. Entonces, en el virreinato de Nueva España se estableció el puerto de Veracruz, en lo que hoy es México, y en el Perú, en el virreinato del Perú, se estableció el puerto de Callao. En nuestro territorio, en lo que era Colombia, hoy Colombia y Panamá, entonces se establecieron dos puertos, el puerto de Cartagena y el puerto de Portobelo y Panamá. Portobelo y Panamá estaban en los dos océanos, el uno en el océano Atlántico y el otro en el Pacífico. Ya más adelante les voy a explicar por qué. De esa manera, entonces, desde España, una vez al año salía la caravana de barcos de la flota mercante rumbo a América, y de regreso 2 veces al año se enviaban desde América. Entonces, estos barcos que salían de España tenían dos agrupaciones, dependiendo hacia dónde se dirigían. Si se dirigían al puerto de Veracruz, que estaba en México, en lo que hoy es el actual México, entonces recibían el nombre de la Armada Real o Flota de Nueva España. Y si se dirigían hacia el Perú, es decir, iban a tierra firme, entonces recibían el nombre de Flota de Tierra Firme, o también la llamaban la Flota de los Galeones, y llegaban primero al puerto de Cartagena y de allí pasaban al puerto de Portobelo. Esos eran los dos puntos de llegada. Entonces, si en algún examen se pregunta a dónde llegaba la flota real, debe contestarse que llegaba al puerto de Veracruz. Si preguntamos por la flota de tierra firme, entonces debe decirse que llegaba a Cartagena. Son los puntos a los cuales llegaban. Eso entonces puesto en el mapa así. Entonces la ruta venía en este sentido por el Atlántico y llegaba a Cartagena o llegaba a Veracruz, y de aquí, de Cartagena, pasaba a Portobelo. En Portobelo es la ciudad que está al norte de Panamá, en el océano Atlántico, que tiene conexión con el Pacífico a través del Istmo de Panamá, pero no por medio de agua, porque todavía no existía el canal de Panamá. Tenían que desembarcar toda esa mercancía, montarla en animales
trasladarla hasta el otro puerto que estaba en el Pacífico, que era Panamá, y de ahí entonces sí llevarla a Callao o posteriormente a Valparaíso cuando este virreinato pues se extiende más hacia el sur. Posteriormente, los españoles, pues ya con el territorio del Virreinato de La Plata, entonces crearon otra ruta directa a ese virreinato. Pero inicialmente toda la ruta iba por este sentido. Porque por este lado estaban pues los portugueses y entonces habían más dificultades. Entonces los buques que salían, estas dos agrupaciones mercantes, siempre estuvieron custodiados por los barcos de guerra de la Armada Española, encabezados por la capitana y la almiranta, que eran los dos barcos que encabezaban pues la flota mercante que atravesaba el Océano Atlántico. No era un solo barco que se venía a la deriva, no, como vemos aquí la agrupación, eran varios barcos que venían navegando rumbo a América. Y entonces nótese que solo en buques de defensa podían haber hasta 8 buques navegando hacia Barlovento. Entonces eran barcos grandes, barcos que se describen de 300 toneladas, que transportaban, en el caso de los de defensa, la capitana transportaba 100 marineros, transportaba 8 cañones de bronce, 4 de hierro y 24 piezas de artillería menor, para, en caso de tener algún enfrentamiento en alta mar, tener entonces suficiente defensa. Y aquí podemos ver entonces una flota. ¿Se imagina usted encontrarse, ir por ahí en una lancha, en una balsa, remando, estar pescando por ahí cerca a las costas de Cuba, de República Dominicana, y de pronto encontrarse este panorama en alta mar? Entonces aquí vemos un poco más el detalle de eso, porque a nivel de los virreinatos se crearon 3 flotas subsidiarias que se encargaban de comercializar o de mover las mercancías entre los puertos dentro de los virreinatos. Entonces estaba la flota del Caribe, que está pues obviamente aquí en el mar Caribe. Está la flota del Pacífico septentrional, que era la que estaba en esta parte desde México hasta Panamá, por la costa del Pacífico. Y estaba la flota del Pacífico meridional, que es justamente pues toda la que va hacia el virreinato del Perú, movilizando mercancías. Entonces eran las 3 flotas auxiliares frente a la flota principal que llegaba de España. ¿Y por qué tenían tanta defensa? Por este problemita que había en aquella época y que son muy famosos en nuestros días en las películas, ¿no? Sobre todo desde que ahí eran reales, ¿no? Hemos visto a Peter Pan y el Capitán Garfield. Entonces vemos ahí también en Piratas del Caribe, ¿no? Justamente esta película de Piratas del Caribe hace alusión pues a esta flota que estaba en el mar Caribe, aunque allí le colocan otros elementos y otros contextos ficticios para darle trama a la película. Entonces tenemos aquí que los piratas, ¿quiénes eran? Eran ladrones que atacaban la comitiva de barcos que bien iba de América repleta de oro, plata y demás, o venía de España con provisiones. Pero sobre todo lo que se atacaba eran las que iban de América, porque iban cargaditas. No les tocaba mayor esfuerzo de ir a la mina, sacar el oro, no ensuciarse, ya estaba listo. Y entonces los piratas generalmente eran patrocinados por los enemigos de la corona española, y entre ellos pues también había muchos particulares. Y había otro tipo de piratas que se les conoció como los corsarios.
Los corsarios tenían la autorización y el apoyo estatal de otra corona, que era la corona inglesa, y en algunos casos también de la corona francesa. Entonces eran dos de las potencias rivales de España y que aprovechaban pues sus dominios del mar. Recuerden que Inglaterra en esos momentos también se estaba posicionando en la geografía mundial con una armada y tenía grandes aspectos. Entonces son los elementos que estaban allí. A nivel de la colonia, entonces tenemos elementos y actividades que van a desarrollarse y que van a permitir que unas colonias sean más significativas o más interesantes desde el aspecto económico para la colonia. Entonces veamos algunos. Entonces uno de los elementos era la explotación de la mano de obra. Recuerde que cuando los españoles llegaron a América, América ya estaba poblada por todos los territorios. A donde los españoles iban llegando, iban encontrando muchos pueblos originarios de América que hemos llamado indígenas posteriormente. Estos colonizadores pues empezaron a hacer cuentas y a decir, bueno, nosotros vamos a montar una hacienda, vamos a sembrar algodón, vamos a sembrar tabaco, vamos a extraer oro, plata y nos vamos a ensuciar las manos. Y pensaron, oh no, aquí hay gente que puede hacer el trabajo por nosotros. Y justamente entonces empezó el modelo esclavista sobre la población originaria de América. Una explotación de su mano de obra porque se organizaron algunos instituciones para la explotación. Entonces una de ellas es la encomienda. Entonces el encomendero, el español, recibía unas tierras y a su vez se le asignaban unos indígenas que técnicamente no eran esclavos, pero hacían el trabajo de un esclavo. No recibían paga, no recibían remuneración alguna y por el contrario se les azotaba si no cumplían con las cuotas de trabajo. Así que decir que no eran esclavos es solo un aspecto técnico, porque para la corona los indígenas no debían ser esclavos, pero los españoles que estaban aquí en medio de las colonias, donde el rey no podía venir a mirar, ejercían un proceso de esclavitud directa sobre los indígenas. En el repartimiento entonces consistía en la entrega de un grupo de indígenas de por vida y con derecho a sucesión al español. Entonces, si le entregaban la familia del indígena, todos los que nacieran de ahí para allá le pertenecerían y serían sus esclavos, básicamente. De esa manera, pues los pueblos originarios empezaron a reducirse, empezaron a dispersarse de esas áreas pobladas y así empezó a destruirse la cultura originaria de América. Otros elementos son entonces, bueno, aquí está un poco más explicado lo de la encomienda. Entonces la encomienda buscaba que ese territorio fuera al cuidado del español por los indígenas que lo trabajaban y le daban a él, al encomendero, al español, todos los tributos. Además de trabajar para el español sin recibir, tenían que darle todo lo que conseguían. Uy, no. tenían que pagarle tributos. Exactamente. Entonces note que, y se dice que no eran esclavos bajo este modelo. Obviamente que sí, pero no querían quedar mal. El otro modelo era conocido como la mita y consistía en un periodo de trabajo obligatorio que normalmente variaba entre algunos meses y en otros casos años, y luego se tenía un periodo de receso donde pasaba pues a otra tarea. Así que no existía el tal periodo de receso porque simplemente el indígena tenía que ir a cumplir con otro deber. Era simplemente una rotación de mano de obra que ocurría dentro de las colonias. Y estaba ya la esclavitud. Fue tanta la explotación que los españoles hicieron de los indígenas, de la población originaria, que como decíamos se redujeron, algunos huyeron para tratar de salvar sus
culturas, hacia regiones menos pobladas donde el español no había llegado todavía, se retiraron. Y entonces los españoles, por estos fenómenos, tuvieron que volver a pensar: ¿nos vamos a ensuciar las manos? ¿Nos va a tocar hacer el trabajo duro a nosotros? Y pensaron: oh no, Portugal tiene acceso a una mano de obra barata y son fuertes. Y entonces hicieron convenio con los portugueses para traer a la población africana a territorio americano. Y aquí vemos una estadística que hay más aproximada entre el año 1500 y el año 1866. ¿Cuántos esclavos llegaron a estos territorios? Entonces 778.541 esclavos llegaron a Cuba. A Puerto Rico llegaron 26.882. Al resto del Caribe español llegaron 267.500. No, pues todos esos señores eran facilistas, no querían hacer nada. Y justamente por eso es que Europa, por aquel periodo, pues se llenó de riqueza. Otro de los elementos que instauraron los españoles fue el resguardo. Esto fue porque el rey de España finalmente se enteró de que lo que él había dicho no se estaba cumpliendo, y entonces determinó, bajo el cambio de monarquías, que había que proteger de la casa de Hamburgo a la casa Borbón. Entonces los Borbones determinaron que había que proteger a los indígenas y que había que darles derechos especiales a ellos, y entonces se creó lo que es el resguardo, que es un antecesor a lo que conocemos hoy como el resguardo indígena. Entonces, en ese momento que es el gobierno colonial decidió implantar el resguardo, una institución fue creada para evitar que los indígenas continuaran siendo despojados de sus tierras. Es decir, que a cada población indígena se le asignó un territorio que les pertenecía, en el cual podían vivir en paz. Pero sin embargo, pues los españoles, en ese proceso de comercialización, los siguieron explotando, porque ahí está la mítica historia del espejo. Llegaron y le enseñaron el espejo a los indígenas, y wow, los indígenas, que jamás habían visto algo tan maravilloso como un espejo, empezaron a desprenderse del oro y de más cosas por una baratija como un espejo. Entonces, bajo estos contextos nace la hacienda, que era el centro de la colonia. Entonces el español, o los españoles, lograron sentar pequeñas villas, pequeños poblados, y alrededor de esas villas habían varias haciendas. En esas haciendas pues se mantuvo la obra esclava indígena, se llegaba a proporcionar elementos que fortalecían la economía, se buscaba mantener el comercio, abastecer a la villa, y lo que sobraba, el excedente, entonces se enviaba hacia España. Y de esa manera entonces allí también empezaron a producirse artesanías, ropa, cerámica y otros elementos que fortalecían ese proceso. Con las haciendas pues empieza entonces lo que son las plantaciones, que eran las grandes propiedades coloniales que se sembraban en café, trigo, tabaco, caña, algodón. Estos cultivos no eran originarios de América y fueron traídos por los europeos, dado que si los sembraban... Y resultamos tener buena tierra, ¿no? Sí, una buena tierra, justamente, y a los españoles pues no les costaba nada, así que les quedó más fácil que abastecerse de África o de Egipto o de las provincias mediterráneas donde normalmente se cultivaban estos. Entonces, de esa manera, América les provee. Y empieza entonces a aparecer en lo que es en la colonia lo que se conoce como la economía campesina, que son pequeñas tierras que iban coexistiendo. Justamente los resguardos pues empiezan también a tener ese elemento de economía campesina. Los españoles que nacieron en América, que eran llamados criollos o mestizos, pues entonces también eran herederos de las propiedades de sus padres,
y ahora entonces esto fortalece y dinamiza la economía dentro de la colonia. Pero aquí está el otro tema de la economía, que era los impuestos. Entonces el rey creó una carga de tributos en diferentes líneas que cubrían, por un lado, los gastos de administración y se proveía también para las arcas de la corona. Entonces aquí vemos un resumen, a grosso modo, de los costosos impuestos. Aquí los vamos a detallar. Tengo en rojo los que estaban en la imagen anterior. El quinto real. ¿En qué consistía ese impuesto? Ese impuesto era que se le solicitaba al productor minero el 20% de la producción. Era directamente para el rey. Eso era lo que se llamaba el quinto. Luego se le bajó el 10% por algunas complicaciones que hubieron en el tema de la producción de la plata. El otro tributo, el que pagaban los indios, entonces se llamaba el tributo personal del indio y obligaba a los habitantes de América, al andino, especialmente a los de Colombia hacia abajo, los de Sudamérica, entre 18 y 50 años de edad a pagar una suma anual. Todos los años tenían que pagar esa cantidad. Entonces el indio trabajaba para reunir esa suma y poder cumplir. Si no Supongo cumplía, que era difícil de reunir con el montón de dinero que ganaban. obvio. El otro impuesto que existía es el alcabala, que era el pago que se hacía por concepto de la compra o venta de propiedades. Si yo compro, tengo que pagar un impuesto, algo así como el IVA que hoy manejamos, ¿no? Usted compra un producto en el supermercado y le cobran ahí el IVA. Eso en ese momento se llamaba el alcabala. Igualmente, si usted vendía, si usted salía a vender tomates, pues le cobraban la alcabala. Otro de los impuestos era el almojarifazgo, que era el que cobraba el gobernador. O sea, este lo instauraba directamente ya aquí en los procesos de aduana, y era un derecho de aduana. Es algo así como los impuestos que hoy cobran para ingresar productos del extranjero, de lo que se encarga en los puertos, que cobran esa tasa arancelaria. Otra era la media anata, que era el impuesto que gravaba anualmente los sueldos de los funcionarios públicos. Entonces ellos también tenían que pagar. Hoy también se les descuenta a los funcionarios públicos, dependiendo de cuánto ganen, se les hace un descuento, una retención en la fuente se llama. Otro de los impuestos era la derrama, y eran los donativos extraordinarios que se obligaba a hacer. Nótese, donativos que se obligaban a hacer. Así que no eran tan donativos, ¿no? Era porque tenía que darle la plata. Era un atraco a mano armada. Los estancos eran de la sal, el tabaco, el papel sellado, de los naipes, es decir, el impuesto de estos productos, los mismos que tenían que ser pagados por los colonos. Y el diezmo, que era justamente para la iglesia, para los beneficios de la iglesia, el 10%. Entonces, si el 20% se le daba al rey, el 10% a la iglesia, ya quedaba un 70%, y de ese 70% pues había que pagar el resto de impuestos y demás cosas. Alrededor de 50% se iba en impuestos, así que era una carga demasiado alta para ese momento de la historia. Por eso América no surgió tan fácilmente. Estaba otro impuesto que era el cobos, que cobraba de todas las barras fundidas en la casa de los quintos. Osciló entre el 1 y el 1.5. Otros impuestos fueron el pongazo, la siga, la mesada, la venta de oficio, viñas, servicios y millones. ¿No fue los fundidos metales? Sí, o sea, además del
el impuesto real, el quinto real, había que pagar este otro impuesto por fundir barras. Profe, ¿Diga? hágalo a escondidas entonces porque no le toque cobrar, para que no le cobren. O no fundirlo para evitarse el pago de ese, dejarlo sin trabajar. Entonces ellos tenían una medida que era la barra. Sí, nótese aquí, normalmente lo que nosotros llamamos lingote no nos lo inventamos en esta época, se inventó en el tiempo de la colonia, eso era una barra. Barra de metal. Digamos, un bloque que podía Bueno, oscilar de 1 kilo de peso, 2 kilos, bueno, o sea, dependía de los modelos que se usaran para reunirlos. De esa manera pues era más fácil transportar el metal. Entonces, ¿quién se beneficiaba de todo esto? La corona. La corona. Y las actividades económicas dentro de la colonia, entonces aquí están, podemos ver. Era todo lo que hacían los indígenas. Entre ellos podemos ver aquí entonces la minería. Justamente los españoles pues aprovecharon América porque en ella se tenían muchos elementos significativos, lo que fue México, en la zona de California. Yo creo que si ellos no nos hubieran explotado tendríamos mucho más dinero. Bolivia también fue rica en estos aspectos, y en Sudamérica uno de los mayores centros productores fue Potosí, que estaba en Perú. Entonces desde allí se extraía el oro. En Colombia también hubieron minas de oro y de plata. Diga. No me imagino cómo sería el billete ahora, porque mi mamá me dijo que antes, cuando un billete de pesos colombianos tenía tantos pesos de algo así de oro o algo. Sí, pero eso no fue en el tiempo de la colonia, eso ya es ahorita en el siglo XX. Y con ello lo que se hacía alusión es que en el tiempo de la colonia las monedas eran de oro realmente. Cuando usted escucha en el mundo, usted escucha, de plata fue después cuando el oro perdió vigor. Pero las monedas en el tiempo de la colonia son de oro. Si usted escucha, cuando dicen esta moneda que se encontró del tiempo colonial y la subastan, puede valer 5 millones de pesos una sola moneda. ¿No es que es de oro? No solo porque es de oro, sino porque tiene un valor histórico y son pocas esas monedas las que existen hoy en día, porque muchas de esas se fundieron para otras artesanías, otras cosas que se hicieron. Entonces las que se quedaron por allí rezagadas, que las enterraron, que las guardaron, tienen un alto valor. Y este año por lo menos han encontrado dos. Hubo uno que se encontró en Estados Unidos de monedas coloniales y fue subastado alrededor de $5,000. La otra actividad pues fue la ganadería. Entonces se desarrolló en crianza de caballos, vacas, ovejas, cerdos. Todo esto alimentaba pues la despensa que se requería para alimentar a todos los habitantes. La agricultura, obviamente los productos del campo, que dado que América era una tierra fértil, entonces el otro aspecto estaba en la explotación de las materias primas, la devastación. Una tala de árboles masiva. Y toda esa madera fue enviada a Europa. Entonces note que los efectos que hoy tienen. No me imagino el dolor que debían sentir los indígenas al destruir sus propios. Entonces ahí tenemos justamente los elementos del impacto. Mientras que los indígenas, como lo menciona, estaban preocupados por el equilibrio ecológico, por mantener esa regeneración, por controlar el impacto generado por la actividad humana. Los españoles no les importó eso. Ellos llegaron y devastaron los bosques para
cultivos agrícolas, para la ganadería y para la minería. Si usted estudia hoy en día en el siglo XXI, en el 2020, son los mismos problemas que Colombia está afrontando. ¿Por qué? Porque para ampliar la zona de cultivo, la gente acaba con grandes cantidades de bosques. Para tener mejores tierras para el ganado, pues se deforesta, se tumban grandes cantidades de árboles, y la minería ilegal sigue destruyendo gran parte del ecosistema. Entonces, esos problemas que empezaron en tiempos de la colonia y que fueron arraigados ya como un elemento natural dentro de la costumbre de las colonias, entonces ha perdurado hasta nuestros días. Algunos de los vieron el paisaje, los españoles, como un enemigo. La selva era refugio de enfermedades, entonces había que derribar esas selvas, había que eliminarlas de la cercanía de las ciudades, y de esa manera pues se lucraron con el medio ambiente. Toda esa madera, como les decía, fue enviada hacia España para forjar allí grandes lujos, o fue empleada también aquí en la colonia para asentar las casas de los españoles, crear muebles lujosos que les daban una mejor tenencia allí. Entonces son los elementos significativos a destacar de la economía española. Como vemos, era bastante dinámica, pero iba en contra de todos los aspectos naturales. No era una economía basada precisamente en la ética, en la moral. No, porque estaban destrozando todo lo que hacía parte del patrimonio original de los aborígenes. Y se estaba en contra de la dignidad humana. Recuerde que la esclavitud va en contra de la dignidad humana. Aún que ya hemos pasado varios siglos después, todavía quedan algunos rezagos de este modelo de economía, ya que Colombia pues perdura el modelo económico de la colonia a través del siglo XVII, del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Es más, casi llega el siglo XX y todavía teníamos el modelo económico de la colonia. Por lo tanto, el pueblo colombiano ha sido uno de los pueblos más afectados por este modelo económico, y como les digo, hay ideas que todavía están arraigadas en los colombianos, gente que está habituada a la explotación. Voy y tumbo árboles y no mido consecuencias, lo que importa es llenar mis bolsillos. Entonces ahí están los que viven sacando la minería ilegal, el narcotráfico. Todos esos son modelos que han salido justamente en relación con el modelo esclavista, con el modelo colonial. Entonces les deseamos una bendición de Dios, que el Señor les bendiga y que puedan tener entonces una feliz mañana. Recuerden realizar la actividad que está propuesta para que puedan ver algunos aspectos que por la brevedad del tiempo no podemos mencionarles, pero que ustedes pueden revisar en ese material que les invitamos a que lo revisen, lo analicen y puedan rendir el informe que se les está solicitando. Dios les bendiga.